Una parte de su intervención, de la pregunta que le hizo Nino Canún al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco de verdad al periodista que esté con nosotros. Buenas noches, Nino. Gracias por estar por acá. Gracias. Cuéntanos qué te hizo ir a esta conferencia matutina, aparecer y tomar el micrófono. No, yo creo que esto es muy importante. Estamos hablando de un cambio y estamos hablando de la libertad de expresión. Yo siempre he pugnado por la libertad de expresión que nunca hemos tenido. Este país nunca ha tenido libertad de expresión, por lo cual no ha tenido democracia. Se dice que es sine qua non la democracia con la libertad de expresión. Y nunca habíamos tenido libertad de expresión. Nos expresamos de lo que les conviene o no les conviene. Y esto es muy sencillo. Mira, yo cuando empecé en la radio me dijeron que yo no podía tocar al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a don Fidel Velázquez. Bueno, total, que cuando me dijeron todo eso dije, ¿y a quién puedo criticar? Pues a quien quieras, menos a ellos. Y posteriormente... ¿Y entendiste esa dinámica? La dinámica te lo daban en el momento que te contrataban en las estaciones de radio, porque eran concesiones radiofónicas. Y si vas a los periódicos, como el papel impreso y el papel lo otorgaba la Secretaría de Gobernación, pues si la jornada se pasaba de vivo, le retiraban el papel y entonces el tiraje era mucho menor. Entonces la libertad de expresión ha sido así como algo que se ha hablado mucho y a partir del 19 de septiembre de 1985, ¡pum!, se abre el espacio y entonces las estaciones de radio, la televisión tradicional, empieza a discutir lo que es la libertad de expresión, porque en ese momento sí se presentó la libertad de expresión. Podíamos expresarnos, decir y hablar de lo que nosotros era nuestra verdad, porque la libertad de expresión es eso. ¿Cuál es tu verdad, Javier, y cuál es la mía? Pero esa es la libertad de expresión que podamos contener y que podamos en un momento dado estar, bueno, pues obviamente en un debate. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de la corrupción, yo no entiendo cómo miden a un país con el lugar 138 de 180, cuando estamos hablando de que todos son una bola de ladrones, y entonces dices, pues este gobernador se llevó 40,000 millones, este se llevó 20,000 millones, aquel se llevó 15,000 millones. El otro, fíjate que está allá en Chihuahua, está en los Estados Unidos porque le dio dinero a Alejandro Gutiérrez, que era el dinero que tenían que lavar para dárselo a Manlio Fabio Beltrones y de ahí pasarlo al PRI. Y no sucede nada, Operación Zafiro. Hablamos de los gobernadores. Gobernador que se va, gobernador que sale inmensamente rico. ¿Nunca habías dicho lo que querías, Nino Canún? Sí, siempre lo he dicho. Todo esto que que apareció está en mi Face, está en mi Periscope, está en el canal, en el 1+1, que es donde transmito, que es a través de internet. Todo está dicho ahí y te está mencionado ahí. Ahora, en el caso de Riva Palacio, me pone en su tweet que él no había estado nunca con el presidente. Sí, hay que explicarle más o menos a la gente en contexto. Después de esta declaración que haces, Nino Canún, esta mañana hay una reacción directa por parte de Raimundo Riva Palacio, periodista también. Tenemos por ahí la reacción de Raimundo Riva Palacio, a ver si la podemos ver. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde dice, varias personas me han preguntado sobre la afirmación de Nino Canún en la conferencia mañanera de López Obrador. No sé por qué Nino, que es mi amigo, lo habrá dicho. Le agradezco que me tenga tanto en la mente, pero cuando menos en mi caso es impreciso. Aclaro lo siguiente, dice Raimundo Riva Palacio. No es cierto que acompañé a Juan Francisco y Ortiz a Los Pinos en 2006 para ver al presidente Fox. Nino sugiere que le iba a decir que López Obrador era un peligro para México y que había que apoyar a Felipe Calderón. Desconozco si hubo esa reunión, pero sé que no fui yo. Es parte de lo que dice el siguiente tuit. Dice, en 2006 yo no era director del Universal, de hecho no lo fui hasta finales de 2008. El director era Roberto Roch, de quien puedo decir, con hemeroteca en mano, que hizo un extraordinario trabajo para mantener Universal con un gran equilibrio editorial. Último tuit. Roberto Roch, director del Universal en 2006, nunca dijo, insinuó o especuló sobre algo que pudiera asemejarse ni remotamente a lo que mencionó Nino, ni tampoco, hemeroteca en mano, perneó en la cobertura del proceso electoral. Tenemos uno más, producción. Y dice, la única vez que vi al presidente Fox en Los Pinos fue en 2001, en compañía de Federico Arreola y Carlos Marín, en vísperas de su informe de gobierno. Esta es la respuesta de Raimundo Riva Palacio a esta aclaración que hace después de lo que dices. Bueno, yo hago un comentario y se lo mando al propio Raimundo. Sí. Y le digo, somos muy amigos, pero no soy mentiroso. Tú estás mintiendo. Está Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, que se encontraba en ese lugar. Está Pancho Aguirre, está Carlos Aguirre, de que tú estabas entrando cuando nosotros estábamos saliendo. Entonces, no entiendo, además me llevo muy bien con Raimundo, no entiendo, no comprendo por qué dice que él no estaba. A lo mejor no era el director del periódico, a lo mejor era director editorial y Roberto Roque era el director general, pero el que iba con Ili Ortiz era uno solo.
Raimundo Rivapalacio, y lo sostengo y lo digo y lo remito. ¿Lo y sostienes después de esta aclaración? De todo, ya le contesté a él, ya le contesté porque lo quiero mucho, le estimo mucho, pero que él esté desmintiéndome, bueno, pues ¿cómo me va a desmentir con tantos testigos? La revista Etcétera también hace una aclaración el día de hoy a través de su cuenta de Twitter, a ver si la podemos ver, respecto al veto que habías dicho. Dice Nino Canún miente, en 2013 y 2014 trabajaba en Radio Centro, aquí las pruebas, parte de lo que dice la revista Etcétera, Nino. Sí es cierto. El veto se da en todo lo que es la televisión y entonces en ese momento, en el 2013 me manda a llamar Pacho Aguirre, me dice se acabó. Y cuando me dice se acabó es que no me pagó 2014, estuve apareciendo todos los días, no me pagó a mí, no les pagó a ninguno de mis hijos y nos robó 139 millones de pesos a mí en lo personal por 13 años de liquidación. No me pagó tampoco todo ese año, no me pagó de enero hasta agosto, que todavía estuve en 2014. Pero no aparece Dino Canún, Sandro Canún y Michelle Canún porque no les pagó 5 centavos absolutamente de todos los 13 años. A mí lo que me da mucha rabia y mucho coraje, espérame, es que estar vetado es cuando él me dice, te tienes que ir porque me lo está pidiendo Peña. Bueno. A ver, cronológicamente tratemos de entender eso, Nino. Sí. ¿Cuándo te vetan? Mira, yo creo que me vetan a partir de que llega Peña por David López. David López me dijo... 2006. Sí, no, yo creo que ha de haber sido 2007. 2007, sí. Me vetan porque estuvo muy sencillo y muy fácil. David López me dijo, de lo que te damos, tú nos tienes que dar la mitad. No, yo no te doy ni 5 centavos. Entonces llega, me da la mano. ¿David López? El director de comunicación del presidente. Llega y me da la mano delante de todos y me dice, ¿negociamos? Entonces estaba Catalina Noriega a un lado y le dije, a mí no me des la mano y se acabó. No quiero tratar contigo jamás. Y ya, no acepté nunca 5 centavos. Pero no se dio el veto ahí. Se da el veto cuando va a mi casa. Y en mi casa me dice, quiero que seas mi director de comunicación. ¿Después de esto? Sí, quiero que seas mi director de comunicación. Le digo que no, que muchas gracias. Le dice a Mara, mi esposa, le hacemos un recorrido porque dice, ay, quiero conocer tu casa. Muy amable y muy agradable. Ahora, déjame decirte que yo conocí a Enrique Peña Nieto un día en un restaurante en que nos invitó Montiel, porque nunca había estado él en la radio. Montiel me pidió que si podía estar cada semana en mi programa. Peña Nieto, cada semana. Peña Nieto en mi programa. Se equivocaba mucho, pero Michelle, que está ahí, tenía la sección de deportes y lo invitaba posteriormente a la sección de deportes y ahí no se equivocaba. Entonces yo dije, pues debería estar en la dirección de deportes y no debería estar en una dirección política, porque en mi programa se equivocaba constante y permanentemente hasta que dije, oye, muchas gracias, Enrique, pero de veras, te equivocas mucho y me da mucha pena, pero ya no puedes continuar. Pero en deportes nunca se equivocaba. Le dices gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pensarías de un colega tuyo diciéndole gracias al presidente Enrique Peña Nieto? No me interesaría ni me preocupa. Dicen que perro no come carne de perro, pero mira, déjame decirte una cosa. ¿Sabes por qué le dije gracias? Porque regresé nuevamente. Estoy regresando y hay algo que me pasó y que fue muy interesante. Yo había hablado con Emilia Azcárraga, me dijo, yo te llamo. Yo había hablado con lo que mencioné, que es muy terrible, es terrible, completamente terrible, porque no puede ser que todos con los que hayas hablado, yo cuando hablé con Ricardo Salinas y con Tristán Canales, me dijeron, ya estás adentro. Es más, me mandaron llamar, hicimos la prueba y me dijeron, ¿cuándo arrancas? En un programa de entrevistas como el tuyo y que fuera después de debate. Ahí lo hice en el Canal 13. Nunca más me volvieron a llamar. Pero ¿qué pasa con Vázquez Raña? Cuando me habla y me dice, vente aquí al Hospital Ángeles y aquí en el Hospital Ángeles vamos a platicar. Me dijo, quedas contratado. Y nunca más me volvió a llamar. Pero en el caso de Vargas, MBS, lo voy a ver y a la segunda ocasión me dice, te quedas aquí con nosotros y ya vas a trabajar con nosotros en la radio. ¿Todos estos acercamientos después del 1 de julio o cuándo fue? No, antes. No, esto fue pues cuando, no sé, ha de haber sido 2012, 2013, 2014, no sé. No sé las fechas con exactitud, pero todo es después de. Lo que me llama mucho la atención, o lo que me intriga mucho,
es que con López Obrador, llega López Obrador y como que se abrió el espacio, como que puedo decir mi verdad, como que puedo hablar, como que Pero puedo no podías criticar. decirla antes, Nino. No, en un medio de comunicación tradicional no. Y en la mañanera es como un medio de comunicación tradicional. Si yo hubiera venido aquí a tu programa, no me hubieras permitido que hubiera yo dicho todo lo que acabo de decir, pero sí lo puedo decir en el 1+1, lo puedo decir en Facebook y lo puedo decir en Periscope. Y si tú observas, en todo lo que es mi información y todo lo que tienen en las redes, todo esto lo he dicho y lo he comentado varias veces. Entonces, llegó un momento que ya me cansé de decir Pancho Rata Aguirre Gómez y dije, no, ya, ay, se muere y ya se olvida y me acabo de todo eso. Pero yo creo que no era justo que se me vetara y que no se me permitiera entrar a ningún programa de radio y televisión. Cuando estuve en Televisa estuve en primer lugar de rating. Y era un debate común y corriente, era un debate en que todos decían su verdad y todos hablaban y todos se criticaban y todos en un momento dado hablaban de lo que sucedía o de lo que pasaba en el acontecer nacional, en la agenda nacional. ¿Dónde regresaste? Pues no regresé a ningún lado. Después de Televisa, fui a muchos lados, pero seguí en la radio. No, ahorita ¿dónde regresaste? Ah, Me dijiste, ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso, no puedo decirlo. Porque todavía no está firmado. Pero ya como que se abrieron los espacios. Como que cambió todo. Entonces por eso le dije muchas gracias. Y cuando dijo, no, es gracias al pueblo de México, no, gracias a usted. Ahora, yo conocí a López Obrador hace muchos años. Yo no voté por López Obrador, yo voté por Felipe Calderón para que no llegara López Obrador. Y en esta última, voté por López Obrador para que no ganara Enrique Peña Nieto con José Antonio Meade. ¿Tu acercamiento con López Obrador? ¿Cuál es tu relación? Fue buena durante mucho tiempo y yo creo que en el principio más que nada porque, bueno, pues nos llevábamos bien cuando él fue regente y después fue jefe de gobierno que ganó la elección, pues teníamos un gran acercamiento. Yo tenía mucho que ver con él en todo lo que tenía la información capitalina y todo lo que tenía que ver la información de la Ciudad de México. Cuando vino el desafuero, yo no estuve de acuerdo y entonces me mandaron a Rafael, que era el Procurador General de la República de Fox, y yo dije, no, yo no le entro al desafuero, eso lo ventilan en otro lado, pero no por respeto a López Obrador, ni mucho menos, sino porque decía yo, ¿lo quieren desaforar para qué? ¿Para llevárselo a la cárcel? Si se lo llevan a la cárcel, la gente va a ir a sacarlo de la cárcel y se lo va a llevar a Los Pinos. Y yo creo que eso lo entendió en algún momento dado Fox y dijo, no hay desafuero. ¿Es una prensa militante la que haces con Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que no. No debo de tener una prensa militante porque no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional, no estoy de acuerdo con la compra de las pipas. Y lo estoy diciendo y lo estoy mencionando en mis propios programas. No estoy de acuerdo porque el transportar la gasolina por pipa nos va a salir muy caro, es muy difícil y es muy inseguro porque las carreteras mexicanas van a tener muchos problemas. El llevar combustibles por las mismas carreteras, cuando podemos hacerlo por ductos o por Canacar. Canacar ya nos había ofrecido y nos había dicho que, bueno, pues ellos daban todo y que esto sería muy económico. Y en el caso de la parte militar, pues yo no entiendo. Durazo va a ser el jefe de la Guardia, primero era civil, después era esta guardia, y yo no sé si Durazo va a ser el civil y el que va a manejar todo es Crescencio, que es el militar, porque la operación es militar. Los nuevos policías que lleguen van a tener una preparación militar. Yo me pregunto cómo van a tener una preparación militar y después los van a hacer civiles. Si tú recuerdas, en el 2006, Omar Fayad, junto con Murillo Karam, sacaron a un grupo de federales, a un grupo de militares y los hicieron policías. Ya dijeron, ya tenemos aquí la policía federal que estábamos esperando y que todos queríamos. No había uno solo que estuviera dedicado a la investigación, porque los militares no los preparan para investigar. Y es parte entonces de tu práctica. ¿Qué decir? A mí me interesa explorar esto con tus años de experiencia, sin duda, en el periodismo. Estos adjetivos que le pone Andrés Manuel López Obrador luego a la prensa, estos fifís, estos hipócritas, ¿qué decir de esos adjetivos puestos desde esta figura presidencial? Pues a mí no me preocupa, no me inquieta, porque siempre ha sido su estilo y lo hacía desde que estaba en la jefatura de gobierno y la gente, bueno, pues se ríe. ¿Tú te quieres convertir en chairo o quieres ser fifí? Cada vez que se toca la Reforma, pues es la prensa fifí. Pero pues, no le veo...
Yo no le veo problema, yo le veo un estilo diferente y distinto. Yo creo que estábamos muy acostumbrados. ¿Crees que esa actitud de, híjole, yo no le veo problema, fue la que tomaron también varios periodistas cuando te vetaron a ti? No, yo no creo eso. Yo creo que cuando me vetaron a mí es porque yo estaba criticando al gobierno y eso no le convenía. Mira, una concesión debe de ser muy cuidadosa. Yo siempre trabajé en concesiones. Debe ser muy cuidadosa de no tener problemas con el presidente. ¿Y vas a regresar a una concesión? Sí. No, bueno, pero ya cambió. Esto se puede decir en tu programa ahorita. No sé si se podía decir hace 5 años, o hace 4 años, o hace 3 años. Yo no sé hasta dónde podías llegar. Yo a todos mis invitados, todos los días tengo debates, jamás les he dicho hasta dónde pueden llegar. Nunca he hecho un programa grabado en mi vida, en mi vida. Todos son en vivo y si nos equivocamos, pues así va al aire. Entonces, yo creo que es un estilo... pues muy simple, muy sencillo y muy cómodo para todos los invitados porque no tengo que ponerme de acuerdo con ellos ni se pueden poner de acuerdo conmigo. Antes se decía que había que enviarte la currícula de tus invitados para que tú supieras qué eran, cómo eran y qué hacían. ¿Y a ti qué te interesa? Si tú los estás invitando es porque los necesitas y los requieres en tu programa, porque quieres explorar con ellos muchas cosas. Claro. Híjole, me cuesta trabajo pensar que ya diste por perdido 139 millones de pesos. No, no los di por perdidos, los perdí porque el señor Alfonso Navarrete, junto con Jorge Zorrilla y junto con Jorge Loyo, fueron comprados por Francisco Aguirre Gómez. Esto lo he dicho en todos lados, ¿eh? No creas que es la primicia. No es primicia, ¿eh? No es primicia. Bueno, pero... Entonces Poncho Navarrete me dijo, no se vale. Pero Poncho Navarrete me estuvo apoyando, porque Poncho Navarrete era uno de mis mejores amigos. Por eso me siento muy sorprendido de que perdí ese laudo y perdí 2 amparos federales. ¿Por qué perdí 2 amparos federales? No lo sé. La relación. Y Pepe Gutiérrez Vivó perdió 900 millones de pesos. Cuando dice, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, va a regresar, y quiero que regrese Carmen Aristegui, sí. Quiero que regrese José Gutiérrez Vivó, ¿también ya estás en esa canasta de quiero que regrese Nino Canún? No, yo no estoy en esa canasta porque yo nunca fui López Obradorista. Ellos sí. Pepe Gutiérrez Vivó luchó siempre por por López Obrador. Y Carmen Aristegui fue apasionada con López Obrador. Entonces, ellos sí se merecen esto porque ganó López Obrador. Pero ellos fueron defenestrados por la simple razón de que no eran gente que simpatizara con el régimen. Entonces, obviamente, a Carmen Aristegui, cuando la votan, no la votan por todo lo que tiene que ver con la Casa Blanca, porque la Casa Blanca a lo mejor la información se la pasó el propio Marcelo Ebrard, o a lo mejor fue una investigación en la que ella gana. Hay 2 opiniones, y las 2 son válidas. Entonces, la Casa Blanca era tan importante para correrla, para sacarla de MBS de la forma que lo hicieron, si estaba en un primerísimo lugar en rating, y la otra, a Pepe Gutiérrez Vivó, sacarlo del país, correrlo del país, él todavía ganó en París, le ganó a Pancho Aguirre, pero cuando gana en París, sale el abogado y dice, nada está por encima de la Constitución mexicana, y era cierto. Por eso pierde Pepe Gutiérrez Vivó. Pero Pepe Gutiérrez Vivó que se venga a defender aquí, yo no. Y no voy en esa canasta, ¿eh? Para cerrar, Nino Canún. No voy en esa canasta. ¿Cómo ejercer esta nueva etapa? ¿Cómo ejerce esta nueva etapa de periodismo Nino Canún? Con una gran apertura. Cuando le empieza diciéndole gracias al presidente. Sí. Todo el mundo le ha dicho gracias a Peña, todo el mundo le ha dicho gracias a Fox, todo el mundo le ha dicho gracias a Calderón y nadie se ha molestado. Yo le digo gracias nuevamente a López Obrador y lo repito porque se me abrió los espacios, porque ahora yo creo que hay un nuevo estilo para comunicarnos. Yo creo que la mañanera es un ejercicio maravilloso en el que tú puedes hablar y él te puede contestar o no contestar. Porque te batea con el me canso ganso, o con que tú eres fifí, o con que tú eres chairo, ¿no? Pues digo, de alguna forma te batea. Entonces, ese es su estilo. Ayer hizo 3 mañaneras y era domingo, no friegues. Y cuando llegó a Guasave, bueno, yo cuando vi, dije, esto no lo llena, pero ni Erubiel Ávila con tantos acarreados que le lleva a Peña Nieto. Y yo no creo que había acarreados. Y no estoy a favor de Morena, no estoy en contra de... Estoy a favor de esta libertad de expresión que estamos viviendo un ambiente diferente, distinto, y que nos sentimos pues convencidos de que podemos decir lo que nosotros pensamos. Ok. No vas a decir dónde regresas, pero ¿cuándo? Gracias. ¿Y hay fecha? No.
Nino Canún, gracias por estar esta noche por aquí. Gracias por haberme De verdad, invitado. te agradezco Gracias, mucho. Javier. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.